Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, gloria a Dios, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. No voy a enfocarme en las primeras dos frases que dicen, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Cuando nosotros vemos esta frase, dice el Dios de toda gracia, quiere decir que todo lo bueno viene de Dios, pero cuando también viene algo malo, según lo que vamos a estudiar, puede también que venga de parte del Señor. Y dice que nos llamó a su gloria eterna. Es decir, esta palabra es a quienes Él llamó. ¿Y a quienes Él llamó sentados en esta mañana? A cada uno de nosotros. Entonces esta palabra es para usted. ¿Cuál es la palabra? Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Es decir, todo aquel que es llamado por Dios necesita casi que obligatoriamente pasar por un tiempo de sufrimiento, pasar por un tiempo de dolor. El año pasado, cuando el mundo comenzó a experimentar la pandemia, esto a todo el mundo lo agarró por sorpresa. Y yo no sé si usted recuerda, porque los primeros meses de la pandemia, la gente se despertó cierta sensibilidad hacia las cosas de Dios. Y entonces eran muchos mensajes de Dios, de fe, de fortalecimiento, que la gente publicaba en sus estados de WhatsApp. Y tú decías, wow, hasta el que no creía está creyendo que de verdad existe un Dios. O de que de alguna manera hay que buscar de Dios en este tiempo. Y sacaban el Salmo 91, gente que solo lo tenía de amuleto, pero entonces ahora lo publicaba en su WhatsApp, o el Salmo 23 y lo publicaban en su WhatsApp. Pero entonces vimos que de alguna manera la gente no solo se sensibilizó, sino que hubo como que una búsqueda hacia la presencia de Dios de alguna manera. Pasado el tiempo, ocurrió entonces otro fenómeno, y es que entonces después de tanta sensibilización vino todo lo contrario, la insensibilización. Y los que quedaron sensibles fueron aquellas personas que de una o de otra manera atravesaron por la enfermedad del COVID, o que algún familiar estuvo atravesando por la enfermedad del COVID, o aquellos que perdieron familiares por el COVID. Esa gente quedó de alguna manera tocada y sensible. Sin embargo, en la vida del ser humano y en la vida del cristiano se presentan situaciones que son necesarias que se presenten para que el Señor comience a cambiar. Yo no sé a dónde Dios te va a tener que llevar para batallar con la situación a la cual tú te has resistido a enfrentar hasta este momento. Pero yo te puedo decir que yo entiendo perfectamente por lo que Elizabeth atravesó, porque a mí el Señor me metió en un proceso hace 7 meses y terminó hace 21 días. Esa primera etapa. Y en ese tiempo yo voy a basar mi mensaje en parte de la experiencia que yo viví, pero voy a hablar de lo que dice la palabra. Cuando dice la palabra del Señor, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice que hace referencia a que después que hayas sufrido tanto tiempo, como Él lo indique, porque es que nosotros en nuestra humanidad, cuando estamos atravesando el momento de dificultad, lo primero que queremos es que, Señor, ya, no aguanto más. Y el Señor solo te dice, aguanta un poco más. Todavía no es el tiempo, aguanta un poco más. Pero nosotros queremos que esa situación, por dolorosa que sea, termine rápido. Eso es en nuestra humanidad. Pero fíjese, esta palabra que se utiliza aquí en el griego significa es haber sufrido un poco, y puede referirse al tiempo o al grado de sufrimiento. En ambos aspectos, la declaración sobre las aflicciones En ambos aspectos, la declaración sobre las aflicciones es cierta. Son cortas comparados con la eternidad. Son ligeros comparadas con el peso supremo y eterno de gloria. Ahora, ¿hemos sido llamados a la gloria eterna? Sí. Entonces, también hemos sido llamados al padecimiento. Tremendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 3 y 4, que dice,
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, no te inquietes, porque tú tienes que estar seguro para qué Dios te puso y para qué Dios te llamó. Ahora, es bueno saber que no hay dolor, ansiedad o tribulación que no venga envuelta en una enseñanza para nuestras vidas. Lo voy a volver a repetir. Es bueno saber que no hay dolor, ansiedad o tribulación que no venga envuelta con una enseñanza para nuestras vidas. Pero el problema es que nosotros somos los tercos. El problema es que nosotros no solo tropezamos con la piedra, sino a veces nos encariñamos con la piedra y no queremos soltarlas. Hay gente en el mundo que es adicto a la adrenalina, es decir, hay gente que le gusta estar en vez de gloria en gloria y triunfo en triunfo, de problema en problema y de problema en problema. Es decir, hay gente que si no siente que está atravesando una dificultad o esa sensación que se siente, la angustia, la cosa, es como que hay demasiada paz en mi vida y esto no está bien. Imagínese el nivel de pensamiento ya dañado que esa persona tiene. Yo les voy a hacer referencia brevemente al tema o a la vida de nuestro hermano José. Génesis 37. Voy a ir leyendo versículos de manera aleatoria. Génesis capítulo 37, en el versículo 2 dice de la siguiente manera: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los madianitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Imagínense hasta dónde puede llevar a una persona una herida en el alma, una herida en su mente, una herida en su corazón y en sus emociones. A odiar a un hermano a punto de querer matarlo, pero como no lo mataron, entonces lo vendieron. Ahora, cuando nosotros seguimos la historia, póngase por un momento en la vida de José. Usted por un momento puede llegar a pensar que usted soportaría por las pruebas que pasó José. Humanamente, si un hermano lo quiere usted matar, si un hermano lo quiere maltratar, si un hermano usted le hace de todo, de verdad usted diría, a usted lo que le provoca es llamar a la policía o caerlo a palo. Pero es la verdad, hermano, pero en realidad usted no va a tener la paciencia que estuvo José. Pero en todo este padecimiento y en todo este sufrimiento, Dios tenía un propósito con José y Dios tenía también un propósito con sus hermanos. En el capítulo 39 de Génesis, en el versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ¿quién? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Es decir, que Dios está con nosotros cuando estamos en las buenas, ¿sí o no? Pero Dios también está con nosotros cuando estamos en las dificultades, en las malas. Porque la palabra del Señor dice, y Jehová estaba con José.
dada la historia que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Pero como hay personas aquí que no sé si son cristianos o no, yo la voy a narrar rápidamente. La esposa de este hombre egipcio se enamoró de José, quiso acostarse con él, pero como él era hombre temeroso de Dios, prefirió salir desnudo, dejó la ropa, ella lo acusó de que quiso abusar de ella y su amo, que tanto lo amaba, lo tuvo que meter a la cárcel. Pero en la cárcel, la misma palabra del Señor dice, vamos a ver, versículos 5 y 8. Bueno, no, se lo voy a seguir narrando para poder llegar al final. En la cárcel dice la palabra del Señor que el mismo carcelero ni se preocupaba en absoluto en todo lo que tenía que ver con la administración de la cárcel, porque Dios estaba con José y él puso todos esos asuntos en la mano de José. Pregunto, imagínense, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, vendido como esclavo, metido preso y aún no había terminado esa prueba. ¿Cuánto tiempo está durando tu prueba? Mientras yo estaba atravesando la mía, yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más falta? En el caso de José pasaron como 15 años. Como 15 años. Ahora, en 15 años usted va a mantener una fe intacta en el Señor. Yo pienso que muchos en 15 años, lo que dicen, echó tierrita y no juego más. Y sabe, yo le voy a decir esto para volver a la historia. Durante el tiempo de pandemia, todas las iglesias se llenaban. Esta iglesia no cabía de banda a banda. Sentábamos gente allá afuera y el culto estaba a reventar de gente. Dividíamos las clases y no cabía la gente. Más de 200 personas aquí sentadas. Sin embargo, si podemos contar y podemos darnos cuenta, vemos que hay sillas vacías. Es decir, hay gente que metido en el proceso de la pandemia, hoy no están aquí. No aguantaron el proceso de la prueba. ¿Dónde están? Oremos por ellos para que el Señor los traiga. Pero el problema es que mientras más tú alargues el proceso, más tiempo va a pasar, pero igualito lo vas a pasar. Es decir, si tú estás aquí en esta mañana, es en una demostración de que tú no has perdido tu fe en Dios y que tú todavía sigues contando de que Él está contigo aún en medio de la dificultad. Ahora, hermano, es necesario que padezcas un poco de tiempo. Toda la humanidad ha sido sumergida en esta frase. Es necesario que padezcas un poco de tiempo, pero llevamos año y medio. Es necesario que padezcas un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el resultado final de todo esto? Yo se lo voy a decir en el capítulo 45, versículos 5 y 8. Dice de la siguiente manera. El faraón, se lo voy a contar así. Faraón tiene un sueño, no había quien lo interpretara. Llaman a José, José interpreta el sueño y Faraón lo coloca como el segundo después de él. Lo corona de gloria, de misericordia, de riqueza y lo pone a gobernar un territorio. Pero viene un hambre terrible a causa del sueño que había tenido Faraón. Y vienen sus hermanos. Y hay una cantidad de cosas que pasan en el tiempo. Pero ya en el capítulo 45, versículo 5, ya ha pasado la prueba y José se presenta ante sus hermanos. Y les dice, versículo 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8, así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y para gobernar en toda la tierra de Egipto. Hermano, si usted con esto no se goza, es porque usted no la entendió. ¿Sabe? José mismo les dice, es que toda esta dificultad que ustedes piensan que provocaron no fueron ustedes. Detrás de todo esto había propósito de Dios para mí y para ustedes. Y es que a veces no entendemos
que la dificultad lo que logra en nosotros es lo que vamos a ver a continuación. Y es lo que sigue en el versículo. Y el versículo me dice a mí que cuando hayas padecido ese tiempo y cuando estés en ese proceso, Él mismo te va a perfeccionar. Ahora, ¿qué es perfeccionar? ¿O a qué se refiere Dios con te voy a perfeccionar? Solo se perfecciona lo que tiene defecto, es decir, lo que no está perfecto. Hacerte perfecto por medio de las pruebas, la tendencia de la aflicción es hacerte perfecto. Esta palabra también se usa para darte a entender la reparación de un objeto deteriorado por el uso, aplicable por tanto a quienes en la batalla de la persecución, a quienes en la batalla de la tentación han salido algún tanto maltrechos. Es necesario sean arreglados nuestros desperfectos. Ahora, ¿dónde el Señor comienza a arreglar nuestros desperfectos? Porque si vamos a la Biblia, Dios nos creó perfecto, ¿verdad? Pero el pecado echó a perder la cosa. Pero ¿dónde deben ser arreglados estos desperfectos? Aquí, en la mente. Aquí es donde deben ser arreglados nuestros desperfectos. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos que Dios arregle los desperfectos que tenemos? Todos, hermanos. Todos necesitamos que Dios arregle los desperfectos que tenemos. Ahora, ¿qué cosa tiene Dios que arreglar en la vida de nosotros hoy? Diga, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque cada quien sabe dónde tiene el brazo torcido, o la mano torcida, o el pie torcido. Eso es así. Ahora, la palabra para restaurar es difícil de traducir, y en este caso, cartaseín, que se usa corrientemente para arreglar una fractura. Nunca me he roto un hueso, así que yo no sé cuánto duele eso, pero si a usted se le ha roto algún hueso, usted sí sabe cuánto debe doler eso. Ahora, hasta ese punto de dolor, Dios está dispuesto a sumergirlo a usted para arreglarle el desperfecto. Y ahí no vale ni Atamel, ni paracetamol, ni Brujesí, ni nada para quitarle el dolor. Porque o de que pasas por ahí y te tiene que doler, porque si no te duele, tú no vas a aprender la lección. Ahora, también esta palabra se usa para remendar las redes. Y Dios a nosotros nos dice que somos pescadores de hombres. Y si un pescador tiene la red dañada, ese pescador va a tener pérdida en su economía, ¿verdad que sí? Porque los peces se le van a escapar por donde estén los huequitos. Imagínate, hasta eso Dios quiere utilizar para que tú vayas mejorando. También quiere decir suplir lo que falta, arreglar lo que está roto. Así es que el sufrimiento, si se acepta con humildad, confianza y amor, puede reparar las debilidades del carácter de una persona y suplir la grandeza que todavía no se tiene. ¿Por qué comienza en la mente? Porque la mente es el laboratorio de nuestro cuerpo, hermano, con respecto al pensamiento. Y la mente es el comando central de todas nuestras acciones y de todo lo que nosotros hacemos. Así que cambiando nuestra mente, cambiará nuestra manera de vivir. Y aún cambiando nuestra manera de cómo nosotros vemos a Dios, va a cambiar también la manera como hasta ahora hemos tenido a Dios. Hay gente que tiene a Dios como... ay, yo no sé, como ese ser lejano a quien yo le canto y le adoro y vengo los domingos a la iglesia y él me da una palabra y yo echo una lloradita, pero cuando salgo por ahí sigo siendo la misma. No hay cambio.
Otros tienen a Dios como: yo toda la vida he sido cristiano o cristiana. Y yo toda la vida he tenido mi Biblia sobaquera. Y yo toda la vida he leído la Biblia y me la conozco desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso yo sé que la Biblia cambia, pero no te ha cambiado a ti. ¿Y cuántos años tienes de cristiano? 50, pero sigues fumando. ¿Y cuántos años tienes de cristiano? 20, pero sigues bebiendo. Y no agua precisamente. ¿Y cuántos años tienes tú de cristiano? 15, hermana, pero sigues diciendo grosería. ¿Y yo cuántos años de cristiano tengo? X, pero sigo haciendo tal cosa. Pero tengo 2 mujeres, pero tengo... ¿Perdón? Pero ¿por qué a mí me va tan mal? Y no te va a ir mal. Si no has aprendido la lección. Tú no has sido perfeccionado. Tú todavía tienes desperfecto. Y por eso Dios te mantiene en la prueba. Pero tú no vas a conocer la paz de Dios hasta que tú no seas perfeccionado. Por lo tanto, el sufrimiento está diseñado por Dios para añadir las notas de gracia para tu vida. Ahora, el sufrimiento está hecho y esa perfección para restaurar, es decir, para poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. En el Edén, Adán podía hablar con Dios, podía hablar con los animales. Adán era un hombre perfecto, vino el pecado y dañó absolutamente toda la creación de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros comencemos a caminar en perfección, pero si las cosas básicas no las hemos pasado, hermano, usted no va a llegar a 6º grado sin pasar por primero. Y muchas veces usted tiene 40 años en el Evangelio y usted está en el preescolar del Evangelio. Mira, hermano, hace como 5 años atrás, hubo un día, escuchaba yo tantas cosas, y yo le dije un día al Señor, Señor, hasta aquí llegué. Si esto es todo el Evangelio, me cansé, ya me lo sé todo. Pero si tú tienes más, dame más. Hermano, usted dirá, ¿cómo es posible? La hermana Rebeca dijo eso. Sí, mire, la hermana Rebeca es licenciada en teología, tiene una maestría en teología, es profesora de Fundación Kenanía de la materia carácter probado, ha sido maestra toda la vida, ha estudiado liberación, da el discipulado, he sido maestra de jóvenes, he predicado. Y yo le dije al Señor eso. Porque es que cuando el Evangelio se convierte para ti en algo que ya te lo sabes, dejó de ser efectivo en tu vida. Y por eso es que ese sufrimiento debe perfeccionarte para renovarte. Y el Señor me dijo, sí, ¿de verdad? ¿Tú quieres más? Ok. Y comenzó a hacerme sentir que yo no sabía nada de Biblia. Nada. Escuchaba predicadores y yo decía, ¿y por qué yo no sé eso? ¿Y por qué yo nunca había escuchado eso? Pero eso yo nunca lo había escuchado, yo nunca lo había entendido de esa manera. Hermano, y comenzó Dios a darme. Y a darme, tú no querías, ahí te doy. Dale. Comenzó a caerse el andamiaje de todo mi conocimiento y de todas mis estructuras religiosas. Y el Señor me dijo, ¿tú crees que sabes? Tú no sabes nada. Ni con tus títulos no sabes nada. Yo te voy a enseñar. Y comenzó el Señor a enseñarme. Y hoy en día yo te puedo decir, como dice el pastor Frankie, no sé mucho, pero algo sé. Porque el proceso de alguna manera te va llevando a bajarte del ego y a ubicarte en el lugar correcto que Dios tiene destinado para tu vida. Entonces, ¿cómo el Señor, a quiénes usa el Señor para ayudarnos a perfeccionarnos? Un versículo que no los conocemos muchísimo está en Efesios 4, 11 y 12 y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para
Dígalo, para la... Entonces, esa tribulación que tú estás pasando en este momento, que te causa dolor, que te causa rabia, que te causa lo que te cause, es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es necesario que cada uno de nosotros nos sensibilicemos, hermanos, para que Dios nos haga efectivo en la tarea que Él tiene destinada para cada uno de nosotros. Como una madre comprende a otra que ha perdido un hijo si ella no lo ha perdido. Yo he perdido 2. ¿Cómo una madre puede entender, o cómo un hijo, o cómo un familiar puede entender el dolor de otro si no ha perdido a un familiar? Cada uno de nosotros ha experimentado ese dolor. Hermano, si tú en esta mañana estás sentado y puedes respirar, alaba a Dios. Si tú en esta mañana estás sentado es porque estás vivo, alaba a Dios. Si en esta mañana tú puedes aplaudir, alaba a Dios. Si en esta mañana tú puedes abrir tu boca, alaba a Dios, hermano. Y si en esta mañana, como cantábamos, hoy puedo danzar con libertad, alaba a Dios, hermano. Quiere decir que el propósito se está cumpliendo en tu vida, pero ¿cuándo comenzamos a apreciar hasta el aire que respiramos? A través del COVID, hermano. A través del COVID. El que tú eres hoy no es el mismo que vas a ser después de pasar la prueba, después de pasar el sufrimiento, porque ahí es donde Dios, como dice la canción de Alex Campo, al taller del maestro vengo, ¿verdad? Martillo en mano y métele fuego, ¿verdad? Pero a nadie le gusta el fuego, pero el fuego del Espíritu es rico, hermano. Mire, ¿por qué se quema? Pero restaura. Pero restaura, hermano, ese restaura. La otra cosa que dice el versículo que Dios va a hacer con nosotros después que hayamos padecido un poco de tiempo es afirmarnos. Yo no sé si voy a terminar la prédica completa hoy. Es afirmarnos. ¿La puedo seguir después? Ok, ya usted sabe, es parte 2. Porque creo que no la voy a poder dar completa. Es afirmarnos, hermano. Y este afirmarnos significa literalmente acomodarte, consolidarte. Lleva la idea de asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar. Se afirma lo que está torcido. Se afirma lo que está torcido. Yo recuerdo cuando yo estaba en 4º y 5º año, nosotros veíamos instrucción premilitar. Y en instrucción premilitar era con militares, lo hacíamos allá en el Canes. Y nosotros hacíamos marcha, pero parece que mis 2 pies son izquierdos. A mí siempre me sacaban de la fila porque el militar me decía, ven, marcha al lado mío, porque me está echando a perder la fila ahí. Y entonces, sí, de verdad, hermano, se lo digo delante del Señor. Y resulta que para marchar, una persona que tiene dificultad para caminar, obviamente que no puede marchar, porque para marchar se necesita firmeza. ¿Dónde? Firmeza. Exacto, firmeza en el cuerpo. Y entonces resulta que, aunque yo me veo firme, ¿verdad? No podía marchar porque tenía mis 2 pies izquierdos, así de sencillo. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Es que en la vida y aún en el cristianismo, usted tiene que aprender a ser firme con el Señor. Y hoy en día estamos viendo muchos cristianos gelatina. Sí, usted se ríe, pero es cierto. Muchos cristianos gelatina. Y esos cristianos gelatina son esos cristianos que conocen de la palabra, conocen de Dios, saben de Dios, hasta tienen ministerios en la iglesia, pero son gelatinas cuando están al frente de gente no cristiana. Y es que tómate uno, ¿vale? ¿Tú ves algún hermano por aquí? Ninguno. Tómate uno, nadie te va a ver. Además, uno no te va a emborrachar. Ay, verdad.
¿verdad? La Biblia, además dime dónde la Biblia dice que tú no te puedes tomar uno. Dice que no te emborraches. Hermano, mire, el diablo usando la palabra, ¿oyó? El diablo usando la palabra. Dice que no te emborraches. Pero en ninguna parte dice que no te puedes tomar uno. Y viene usted porque es gelatina, no usted, no, otros, que son gelatina y se echan el palito de alcohol porque nadie los está viendo. Cristianos gelatinas. Cristianos gelatina. Porque si usted es un hombre o una mujer de Dios que está firme en la palabra que está insertada en usted, usted sabe que aunque no es malo, porque no es malo tomarse una copita, pero cuando usted recuerda que la palabra del Señor dice que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y cuando usted recuerda que todo le es lícito, pero que no todo le conviene y que por eso usted no se debe dejar dominar de ninguna, entonces usted dice, si yo he convertido y he luchado tanto para que este cuerpo sea para la gloria del Señor, para la alabanza de su nombre, para tener manos puras, pies puros, boca pura, no lo voy a contaminar con un traguito para complacer a unos hijos del diablo. ¿Sí se entendió lo que quise decir, hermano? Entonces es decir que hoy en día usted tiene que a través del padecimiento aprender a ser firme con el Señor. Porque entonces es lo que estaba hablando al principio. Mucha gente a través de la pandemia se aprovechó y como eran cristianos gelatinas, se quedaron en sus casas. Aprovecharon que se cerraron las iglesias, que no hubo más servicio y la agarraron de corrido y se quedaron en sus casas. Y aquí mismo adoramos, mi amor. O aquí mismo adoramos. Yo me congrego online. No es lo porque lo dijiste tú, Elizabeth, sino yo me congrego online. Vamos a ver con cuál predicador hoy me congrego. Internet, ayúdame. ¡Pam! Ay, con este. Me voy a meter con Dante Hebel. Me voy a meter con el de moda, con el pastor de moda, con la iglesia más grande. Y entonces me voy a meter con cualquier iglesia, porque ¿para qué voy a ir para la iglesia? Si yo me puedo congregar por internet, yo soy... esa es la otra, porque es que hay que cuidarse del COVID. Tú sabes que el COVID está sueldo. Mire, pero usted no deja de ir al mercado, usted no deja de ir al trabajo, usted no deja de ir a cualquier lugar o a cualquier diligencia que usted tiene que hacer. Para el único lugar donde usted busca excusa para no venir es a la iglesia. Un carácter no firme. Porque un cristiano que sabe que su vida está entregada por completo al Señor, el anhelo más grande que siente es el de venir a estar en la casa del Señor, a compartir con el gozo del Señor, en comunión con sus hermanos, la alabanza y recibir esa palabra de aliento que definitivamente va a refrescar tu vida y va a llenar ese vacío por el cual tú viniste a este lugar. Y a lo mejor muchos estarán diciendo, pero palo es lo que nos está dando el Señor el día de hoy. Bueno, hermano, agarre palo también, porque la perfección, en búsqueda de esa perfección, Dios comete a la gente al taller del maestro. Ahora, quiero decirles que nuestra vida necesita firmeza y solidez en las cosas de Dios. ¿Qué tanto queremos que Dios nos afirme en sus caminos? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están allí sentados les gustaría en algún momento de su vida estar parado aquí, tocar, cantar, predicar? La pastora dice que está viendo para ver. Pero sabe, ese deseo de su corazón, que no está mal, tiene un precio. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio que implica el estar parado en este lugar? Ay, 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 ¿verdad que sí? Entonces, si tú quieres ministerio, necesitas pasar por el proceso, obligatoriamente. ¿Qué tanto estamos haciendo para que Dios nos afirme?
¿Qué tanto estamos haciendo para que Dios nos afirme? Él lo hará, pero solo cuando nosotros aceptamos su gracia y su llamado. Los discípulos fueron afirmados cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos el día de Pentecostés. Por eso es que Dios confirma absolutamente todo, hermano. Pero antes, uno de sus discípulos lo negó. Y lo negó 3 veces. Y ya Dios, el Señor, se lo había advertido. Pero después de ese día, Pedro se ha convertido en una columna para la iglesia de hoy, a tal punto que el versículo que estoy enseñando el día de hoy lo escribió el apóstol Pedro. ¡Wow! Esto está tremendo, hermano. Ahora, fíjense que quiero que leamos en Isaías 35:3. Isaías 35:3 dice, Iglesia ICAT Betania. Iglesia que vas a ver en línea este mensaje. Esta palabra es para ti. Dice, 35:3, dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Fortaleced las manos cansadas. ¿Sabe cómo se fortalecen las manos? Aquí no hay ningún fisioterapeuta. ¿Cómo se fortalecen las manos? A través del ejercicio, ¿verdad? A través del ejercicio. Pero, ¿sabe? A veces uno, cuando está en medio de la alabanza, yo soy muy observadora. Y hay gente que es tímida al levantar sus manos. Hay gente que lo hace aquí, hay gente que lo hace aquí, hay gente que lo hace aquí y hay gente que lo hace aquí. Fortaleced las manos cansadas. ¿Cómo se fortalece una mano cansada? A través del ejercicio. Entonces, cuando se le diga, hermano, levante las manos, levante las manos. Aplauda al Señor, aplauda al Señor. Fortalece las manos cansadas. Pero ahora viene el más efectivo de todos en este momento. Dice, afirmad las rodillas endebles. Hermanos, gelatina. Una rodilla endeble es una rodilla ¿qué? Tiembla. Y si una rodilla tiembla, esa rodilla o una persona que tiene rodillas que tiemblan, esa persona necesita utilizar algún aditamento físico que le sirva para tener firmeza. Un bastón como el de mi hermano, ¿verdad? Una muleta, algo, una andadera en el caso de los viejitos, que le sirva para tener firmeza. Pero en el nombre poderoso de Jesús, el único aditamento que usted necesita para enderezar sus rodillas endebles es al Señor. Es su palabra, hermano. Es su palabra.